esto llegue lo más rápido posible a los futbolistas que van a plantarse como los héroes de Nanagua alguna vez lo hicieron. Esa épica, legendaria, inigualable batalla de Nanagua, que fue protagonizada por los soldados paraguayos. Lampino Cuete, era que sea, gente imberbe, gente joven, que fue Mitaru Sucuera. Me gustaría pedirle, si se puede, señor director, la versión de Don Francisco Russo de la canción. Y vamos a proyectar, me encanta la idea, esta idea que trajo en Guadalajara, me encanta la idea que trajo. Vamos a ver si podemos proyectar, o media pantalla, si te parece, la letra de la canción. Sí. Y agarramos una estrofa y empezamos a Guadalajara. Ahí está. Sí, a ver. Bien lo que es el equipo de... Sí, sí, corregido inclusive. Estos son familia, acá trabaja con ellos. Y bueno, Ñañe Peruna, bebé, 13 Tuyutí, dice, de Emiliano R. Fernández, peago ñemo veo pariremín de Peñoneiro, Emiliano llegó guapi, bebé, a un mañana, ñuca, cuau, ya genondebe, a ojechao, mi tapizao, manoacue, paraguayo, boliviano, miarete, cue, bebé, lleva. A bebé, a oñe, piroja ahí. Dice que fueron minutos nada más después de la batalla y escribe. Y él en todo momento, más allá de ser un poeta como ninguno, un paraguayo que está presente todos los días, más allá de que físicamente falleció, él está presente y en cada ocasión que nosotros celebramos o estamos a punto de celebrar un gran acontecimiento, lo primero que salta en la conciencia de la gente es 13 Tuyutí, su obra inmortal, que describe lo que ocurrió en esa batalla. Allá va. ¿Le gustaría, si le parece, ponemos pantalla compartida con el Guadalajara? Quiero que la gente lea, porque no es lo mismo leer y escuchar, claro, que solamente escuchar, ¿verdad? Perfecto. ¿Le parece? Y comenzamos una primera estrofa. Allí dice, terminó esto y que él comienza identificándose. Esto viene para la posteridad. La genialidad de Emiliano, que ya como que preveía que esto iba a pasar el tiempo, iba a traspasar todo el tiempo. Y dice, empieza diciendo, número 13, ese regimiento Tamoñaromente, Oyecoa, por ti Nanagua, ese campamento, la muralla viva, Oyeja. Dos cuestiones importantes de entrada, ¿verdad? Tamoñarón, toro de Ñemoija, donde ves a Imeina, bebé, o Utaman de Arija, esa actitud valiente de poder ellos en este caso enfrentarse a cualquier situación sin importar el riesgo que iban a correr. Y dice en esa primera parte, entonces la muralla viva también se refiere al Fortín Nanagua, ese campamento, la muralla viva, Oyeja, porque allí se plantaron los soldados y no se movieron un milímetro. A Pepe México y Manos Anguaisa, una cosa importante, nuestros soldados van a ser ahora frente a los Estados Unidos en esta copa, esos mismos que van a representar a los que combatieron en Nanagua. Nosotros le proponemos a ellos de acá que se sientan como esos héroes, como esos soldados que combatieron allí en nada más y nada menos que en Nanagua, en la batalla probablemente más memorable de la historia. ¿Y qué hace él? Respetuoso en su condición de hombre militar uniformado, dice, na tajupimí, mano a la visera, hace la reverencia militar. Hatamboyoyá en Baracamí, ¿qué es lo que hace un músico antes de cantar? Un boyoyá en Baracá. Amongaraíbo, Nanagua, trinchera, Taropurajey, 13 Tuyutí. Amongaraíbo. Amongaraíbo es como bendiciendo, ¿verdad? A la trinchera de Nanagua. Él le canta al 13 Tuyutí. Aropurajeita, regimiento 13, Nanagua de Gloria, Yerovia, Haité. Haité Viramí, regimiento 7, la muralla viva, Mopuajaré. Y entonces Tiviramí es el hermano menor. Tivira, entonces el regimiento 13 era el hermano mayor. Nanagua de Gloria, Yerovia, Haité era la esperanza paraguaya en Nanagua. Todos creían en eso. Toda la apuesta allí estaba sobre Nanagua. Y dice Itiviramí, regimiento 7, la muralla viva, Mopuajaré. Ese regimiento 7 levantó esa muralla viva, esa muralla humana, ¿verdad? Sí,
Y atender lo que dice acá, atender lo que significa el venir decaído, probablemente no había muchas chances, en Dajaico y Porambaba, iba ahí la cuadro, y dice allí él, Atamajawi Tesarayetepe, cuando estábamos por caer en el olvido, Peteico Emero Ñeñanducá, en un amanecer nos hicimos sentir, Roje Yajanguá Orera Irepe, pedestal de gloria, Oma Ejanguá, para dejarle a nuestros hijos, a nuestros descendientes, y esos descendientes van a estar allí en los Estados Unidos este viernes. Y dice, Roje Yajanguá, Orera Irepe, pedestal de gloria, Oma Ejanguá, un pedestal donde miren aquellos que son ejemplos de vida. Ore Abeí Paraguayeteba, soldado Yaeno, Urunde y mí, Daja Eivantero Yelava Seba, Noroicotebeñe Nenosisi, y se compara él con el Urunde y mí, el árbol. Árbol duro, árbol del Chaco, árbol de la victoria. Daja Eivantero Yelava Seba, dice, Noroicotebeñe Nenosisi, se manda la parte el amigo. No quiere se que manda. Que no hace falta que no hace falta, Noroicotebengo. Show. Allí, pero esto es de Emiliano Fernández, esto es una maravilla esto es. Dice después, mi comando Irrazábal, Endive Brizuela, Moco y Bebo, y Añambaracá. El Añambaracá pues era aquello que era inigualable, era legendario, era valiente, insuperable. Para acá del mal. Claro, no, pero en este sentido figurado, ¿verdad? Pero una cosa tremenda. Ja, el león chaqueño y Yiquerecuera, mayor caballero Orerubixá. Y el león chaqueño, junto a ellos, sí, el mayor caballero Urerubixá, él era el comandante. El hijo del general Bernardino Caballero. Nada más y nada menos, Peña, cachorro de tigre suele ser overo, más llora iré, machito llegué. Y esto es importante para todos. Peña nene tameco anga jotas y que iban a mi norteamericano, cuerandi, penemando a que pearme, mowi paya yuñande. Cachorro de tigre suele ser overo, más hora iré, machito llegué. De Hiporio Bebiana. Venimos de una constelación de paraguayos heroicos. Estirpe de héroes. Apego y yayujina. Apeares y más hora iré, machito llegué. Hoy me cuatiape, 20 de enero, Peñeñón Gatupe en Bojapui. Los tres están guardados en letras de oro. En ese 20 de enero de 1933. Y quedaba. Hoy me va en Acu, Orera Pename, Orera Anoa, Laurel Tipiajú, Oyupijanua, Umíbaru Ame, Regimiento 13, Oñecuambopú. Él allí pone de manifiesto a lo importante. Hoy me va en Acu, Orera Pename, Orera Anoa, Laurel. ¿Qué es el laurel? Lo que se le pone al héroe, al victorioso. Piajú. Un nuevo laurel, Oyupijanguá, Umíbaru Ame, Regimiento 13 Yupita, bebé, Oñe Cuambopú, Apeñimeta, bebé, modelo de Pope, Tuyuti Orerera, esos son los modelos, los tres, los Añambaracá, Tuyuti Orerera, sí, con eso, la Eurorena, Jaicuera Señores, ese cuera, Oreto Yuti, y acá estamos, Mita y Piata, Lampino Cuete. Niños, prácticamente la expresión traducida, niños valientes, imberbes todavía. Huiraja y Huituñe Supejeva, Orero Basaba, Ojasayave, hasta las aves y el viento que pasaba, parecía que se arrodillaban frente a ellos después de esa comunal victoria. Orero Basaba, Ojasayave. ¡Qué fuerte! Hoy Kobe Pucuta Mante Uberoviane. Regimiento 13 será Picueretá. Solamente aquellas generaciones siguientes alguna vez van a dimensionar lo que fue el Regimiento 13, dice. Era Picueretá, la trayectoria brillante del regimiento. A letra de oro Pema, Oyeguane, historia Piajú con Enamoguá. Y esto va a quedar en letras de oro en la historia nueva del Paraguay. Reinte Bolivia en su viva, dos Chamoay y Paraguay. Oija Perame y Popía la Ciba, 13 Tuyutica Bichuposí. Allí le dice directamente a Bolivia. De balde. Y ellos que actuaron subrepticiamente, de una manera a traición, dice, dos Chamoay y Paraguay. No van a ver el río Paraguay. Oija Perame y Popía. Popía pues es el aguijón.
Sí, ese aguijón que entra y te produce el dolor más intenso. Nos estamos refiriendo a las abejas, avispas. 13 tuyutí, cabichuposí. Compara al 13 tuyutí con... Una avispa no. Exactamente. Una colmena avispa. Claro, el famoso... Kunko oimo antera ka pino oyujuta ape pire penení, que Kun imaginó, pensó que acá en su entorno, alemán. Sí, el alemán, Kunt, Hans Kunt, que acá en su entorno iba a encontrar pire penení, gente gente débil, gente cobarde, y atender lo que le dice allí Salim, y atiendan todo lo que están del otro lado, Moogui Payayunian de Paraguayocuera. ¿Qué le dice? De una manera hasta si se quiere soberbia después de ganar. Hasta gringos ni gobiernen. Esa soberbia se puede entender porque es la razón de una victoria. Una victoria que fue muy difícil. Nosotros estábamos cerca de 2.500. Perdón, los que fallecieron del otro lado 5.000. ¿Verdad? Y dice, oye pollo ca gringo tuyaviro, nanagua no kene o yo soy ti. Oye pollo ca gringo tuya. Viro, 3 ofensas en una sola. Nanagua no quiere o yo soy ti. Es como que puerta. Eso que tienen esas puertas. Allí golpean la nariz. Bebiendo asai. Onguajeya de 20 de enero y con esa ara viernes o así. El día de la batalla fue un viernes. Se dice que fue un día nublado. Y viernes o así. Onjuan iba a sangre y fuego. Hoy que pavo a Peñabolimen, pues. A sangre y fuego fue todo lo que se dio allí es una cosa descomunal, ¿verdad? Cogetí y vive ore retén 2B con rembillocuay dai catuyo y qué en el retén 2 atacaron y allí no pudieron entrar, dice Osewi Pepe Rodolfito López Boca Ira Tape Ojo Apete. Y Bocaí sería un arma pequeña, una ametralladora, ¿verdad? Apear a Tape Ojo Apete a Boliviano Cuera, Rodolfito López. Si yo le pregunto a la gente, ¿quién se acuerda de Rodolfito López? Una vergüenza que esta gente no nos acordemos. Y hoy, antes del partido, como buenos paraguayos en identidad, lo estamos recordando, para que esto sirva de motivación, de estímulo para una victoria del Paraguay. A Pepe Indemba, esa pauji de Ari, un Mi 105 y po Apenova, unos cañones enormes, ¿verdad? Bojapigendavio y Utatá, de 3 lugares comenzaron a toser, dice. A toser y disparar. Y claro, tatar al fuego. Esa pinamita tatio yapova, ñujaca avi osununumba, que era una cosa increíble, toda la humareda que generó eso, ñujaca avi osununumba, todo vibró en ese momento, tembló la tierra, tembló el campo y tembló el monte, ñujaca avi. Ñajenduro hina wiririjo ikoa daya eiboilla y cobetaja dai porirupi y aupopoa tapendo yujuiba tembi guayaba. Y allí él dice que iba a ser imposible. Pensaban que morían. Todos pensaban que morían y cualquiera pensaría lo mismo. Sin embargo, dice que se plantaron los jugos entre ellos el apopó. Vendo huevir y imbarete, y atender cómo describe acá. Y Piaje Cañón, o sea que ese cañón que ya no da más de toser. Y Piaje Cañón, 2 OB y metralla, no paraban las ametralladoras. Llaman Bocaí, también las pistolas, ahí bate avión. Y Jujuta estamos a Cañón. Y Piaje Cañón, 2 OB y metralla. Llaman Bocaí, ahí bate avión. Ni UPB Rondocu e muralla, o Moiba con 5ª división. Ni aún así se movió la muralla. No retrocedieron. Ni 1 milímetro. A pegar, ni UPB no. Docujei metralla movió a 5ª división. Ñanetico o huiture cañón jambocana ratatinengüe. Auyo arilla jecha peñure. Y neullo bolirengüe. Una imagen tremenda, fuerte. El olor tan desagradable que por todas partes se sentía. El olor a la pólvora, al cañón, a un bocara tatí, nengüe, dice, el mal olor, ¿verdad? Auyo, ari, ya se peñure, y neullo a bolirengüe. Ya los cuerpos, inclusive, de los bolivianos que cayeron en las primeras horas, ya estaban en descomposición. Bolirengüe. Abahía Cangueco, Ape Japepe, Acavera, Cuera o Mozarambí,
a los circa timbachete jaimbepe y cocuepeguay salomitao copi. Y eran los bolivianos. Las cabezas de ellos comenzaron a rodar. A Caberacuera o Mozarambí. La tropa paraguaya, los acaberá se encargaron. Ya no habían municiones. Ambas ollas pues a los circa machete jaimbepe. Circa son las plantas que la gente tiene en muchísimos lugares que la gente suele cortar. Machete jaimbepe y cocuepe guay salomitao copi. Como si fuera que estaban allí en su campo, en su chacra. A ese estilo ellos comenzaron a cortar cabezas. No había otra opción. Lastimosamente la guerra nos llevó a un enfrentamiento pero tan sanguinario como este. Peisaneoí, Aipoañanetame, Lamba, Eposí y Función Llave. Hace una comparación que algo tan funesto, pero tan trágico como lo que ocurrió allí, es lo que él decía, a lo mejor se podía comparar con una función, con una fiesta en el infierno, con el Baeposí, con el Añá. Ojesá, Ojendúa, Manteo Veroviane, Nanagua de Gloria, Farra Carapé. Solamente el que vio y el que escuchó va a creer en esta Farra Carapé, dice otra vez al final. Al final otra vez se manda la parte y con mucha razón, porque era todo en contra, nada a favor. Otro pitopú, Nanagua de Gloria, era Opuitama Mandu Anamí, o escribí su pe y piajuba historia, Tamoñarocuera, 13 Tuyutí. Otro pitopú. Esta batalla no tiene igual, ¿verdad? Tuguetape Tepe, Ula y Victoria, Regimiento 13, Opucabiumí, Aña y Catuma y la historia, Dopamo Aijarra Sababarani, Tuguetape Tepe, en medio de sangre vino la victoria. Regimiento 13, Opucabiumí, al Regimiento 13 le sonrió la victoria. Y allí sentencia, esa sentencia es inmortal. Esa es la más poderosa. La máxima. Eso hace de Emiliano el más grande personaje de la historia del Paraguay de todos los tiempos. Anga y Catuma y la historia Dopamo Aijarra Guaraní. Ahora, con esta victoria, ya se puede decir que la raza guaraní no va a desaparecer. Natañen Cuadrá, así como empezó. Mano a la visera. Jatamondo José Purajemí. Amongaraí Mananagua Trinchera. Hace Regimiento 13 Tuyutí. Él en ese día, después de la gran victoria, le rinde el gran homenaje a Nanagua, a la trinchera de Nanagua y a su Regimiento 13 Tuyutí. Por ti Nanagua, ese campamento, la heroica quinta división, número 13 ese regimiento, a Solito Luno, ese batallón. Homenaje a todos los paraguayos que este viernes esperamos de todos nuestros jugadores una gran victoria al estilo del 13 Tuyutí en la gran victoria de Nanagua. Grande Mujejara, que viva el Paraguay libre y soberano.